Me llamo Beatriz Morales. Tengo 62 años. La mayoría me diría constante, tal vez demasiado. Me gusta que mis días sean tranquilos, mi casa en orden, mi café medido al gramo. Después de 35 años como contadora, la precisión se convirtió en mi forma de mantener la calma. Esa noche en Oaxaca era cálida, lo suficiente para dejar las ventanas abiertas. Los jazmines afuera comenzaban a florecer. Su aroma se colaba por las mosquiteras y se mezclaba con el zumbido del ventilador de techo. Rafael había pasado después de la cena con su esposa. Leonor dijo que quería pasar un rato. Solo nosotros. Eso ya era raro. Rafael casi nunca visitaba sin hablar de algún asunto financiero. Y esa noche se sentía diferente. Mamá dijo, poniendo 2 tazas en la mesa de la cocina. Siempre te ha gustado el chocolate caliente. Sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Noté cómo su mandíbula estaba tensa, como si contuviera el aliento. Leonor, detrás de él, retorcía el anillo en su dedo. Levanté la taza, pero me detuve. El olor llegó primero, chocolate intenso, pero debajo, un dulzor metálico extraño que me revolvió el estómago. Almendras amargas, o algo parecido. Solías ponerle vainilla, dije con ligereza. Se encogió de hombros. Quise probar algo nuevo. Mientras él se giraba para enjuagar una cuchara, actué sin pensar. La taza de Leonor estaba intacta a su lado. La deslicé hacia mí y puse la mía en su lugar. Un movimiento sencillo, silencioso, invisible. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Cuando Rafael se dio la vuelta, levantó su propia taza. Anda, mamá dijo, tómala mientras está caliente. Ya voy, murmuré, forzando una sonrisa. Hablamos unos minutos de nada su negocio, las reparaciones de la casa que prometió terminar. Leonor finalmente dio un sorbo a la taza que le dejé. No pasaron ni 20 minutos antes de que empezara a toser, luego a ahogarse. Su silla rasgó fuerte contra el azulejo. Rafael la sostuvo mientras se deslizaba al suelo. Su rostro cenizo, los ojos en blanco. Me quedé paralizada junto a la mesa, la taza intacta temblando en mi mano, el olor a almendras subiendo otra vez del vapor. Afuera, los jazmines se mecían en la brisa nocturna, y a lo lejos, una sirena comenzó a sonar. La cocina se convirtió en un caos antes de que pudiera respirar de nuevo. Rafael estaba arrodillado junto a Leonor, gritando su nombre, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Su pánico llenaba la habitación crudo, urgente, pero extrañamente hueco, como si parte de él estuviera actuando para el ruido. Cuando llegaron los paramédicos, las luces rojas intermitentes pintaron las ramas de jazmín afuera de la ventana en tonos carmesí. Trabajaron rápido, con voces secas y profesionales. ¿Qué comió? ¿Qué tomó?, preguntó uno. Solo chocolate caliente, balbuceó Rafael. Todos tomamos, quise hablar, pero mi garganta estaba seca. Sacaron a Leonor en una camilla, su cabeza ladeada, los labios pálidos. Rafael la siguió de cerca, con el rostro bañado en lágrimas. Cuando la puerta se cerró y la casa quedó en silencio, me quedé en medio de la cocina, oyendo solo el zumbido bajo del refrigerador. El aire aún olía débilmente a chocolate, y a ese aroma de almendras amargas que me revolvía el estómago. 3 tazas estaban en la encimera, una volcada, con restos de lo que Leonor no tragó, otra a medio tomar, la de Rafael, la tercera intacta, la mía. El vapor aún subía levemente de su superficie. La miré, incapaz de moverme. Los detalles comenzaron a ordenarse en mi mente. Cómo insistió en que tomara primero, cómo rondó la estufa, cómo Leonor dudó antes de beber. Me dije que era el shock haciéndome pensar así, que ninguna madre debería imaginar a su hijo capaz de hacer daño. Aún así, cuando finalmente tomé la taza, mis manos temblaban, y el olor a almendras amargas volvió, inconfundible y frío. No dormí esa noche. La casa olía débilmente a desinfectante donde trabajaron los paramédicos,
pero bajo eso persistía ese dulzor metálico, el fantasma de las almendras. Me senté en la mesa de la cocina hasta el amanecer, mirando el anillo pálido que la taza de Leonor dejó en la encimera. Era más fácil enfocarme en cosas pequeñas, el ritmo del ventilador de techo, el tic-tac ruidoso del reloj, que enfrentar los recuerdos que emergían, uno tras otro, como si esperaran permiso. La voz de Rafael vino primero, de semanas atrás. No deberías vivir sola en una casa tan grande, mamá. Podrías venderla y descansar, lo dijo casual, apoyado en el marco de la puerta, pero con los ojos fijos en la carpeta de la hipoteca en la encimera. Me reí, diciendo que no estaba lista para dejar la casa que su padre restauró con sus manos. Rafael no sonrió. Luego estaba el negocio que intentó una empresa de remodelaciones que nunca despegó. Pidió prestado a amigos, gastó sus ahorros, luego vino a mí por ayuda. Me negué. Contacto, porque ya lo había ayudado antes. Estuvo furioso días, llamando mi decisión desagradecida, y Leonor, pobre Leonor, de voz suave, siempre estuvo entre nosotros como una sombra, sus dedos trazando el borde de su anillo de bodas mientras discutíamos. Recordé cómo su risa se desvaneció el último año, reemplazada por una cortesía que parecía miedo. Años antes, hubo un incidente con mi firma. Lo descubrí por casualidad. Rafael usó mi nombre en un pequeño préstamo inmobiliario, diciendo que pensó que lo aprobaría. Se disculpó. Prometió que no volvería a pasar. Lo perdoné entonces. Quise creer que solo estaba desesperado, no deshonesto. Ahora, en la luz de la mañana, el patrón era demasiado claro. Las peticiones, la culpa, el enojo tras un no. ¿Cuántos momentos pequeños descarté como estrés, como frustración, como mi hijo solo intentando dar lo mejor? Un pájaro azul aterrizó en la baranda del porche, picoteando la ventana. El sonido me trajo al presente. Vertí el chocolate frío por el drenaje, viendo el líquido girar como algo venenoso. Aún no sabía exactamente qué pasó en mi cocina, pero una voz en mí constante, analítica, la que alguna vez equilibró libros contables, empezaba a susurrar una verdad que no quería escuchar. Algo en mi familia se había roto mucho antes de que se sirviera esa taza. Por la mañana, la luz a través de las persianas de la cocina parecía demasiado limpia para lo que había pasado. Me moví despacio, cuidando no alterar nada. Las tazas seguían donde las dejamos, la de Rafael a medio tomar, la de Leonor volcada, la mía intacta. Las alineé en la encimera. El olor tenue pero presente, lo bastante fuerte para apretarme la garganta. Encontré 3 frascos de vidrio en la despensa y vertí lo que quedaba de cada taza, etiquetándolos con la precisión que usaba para registros financieros. El hábito mantenía mis manos firmes. La emoción llegó después. Al tirar las servilletas de papel, algo blanco llamó mi atención en el bote de basura, un recibo arrugado de Ferretería Guzmán, fechado el día anterior. Mi nombre no estaba, pero la lista me heló la sangre: extracto de almendra, pastillas para control de plagas, guantes. Rafael había estado ahí. Por un largo momento, me quedé en silencio. El zumbido del refrigerador llenando el espacio donde debía estar mi respiración. Luego caminé al teléfono en la pared y marqué un número que no usaba en años. Recordé a mi vecina, la doctora Alejandra Torres, quien una vez me capacitó en seguridad química. Alejandra, soy Beatriz. Le expliqué todo con cuidado, racionalmente, omitiendo el temblor en mi voz. Cuando mencioné el olor a almendras, ella guardó silencio. Beatriz, dijo al fin, su tono suave pero urgente, eso es cianuro. No toques esas tazas otra vez y llama a la policía. Le agradecí, aunque mi voz no parecía mía. Colgué y me quedé mirando los frascos alineados en la encimera, cada uno con el mismo líquido oscuro. Afuera, una campana de iglesia sonó al otro lado del río, su eco temblando en la casa silenciosa. Para el mediodía, la casa se sentía más pequeña,
como si las paredes se hubieran cerrado a mi alrededor. Lavé la encimera 2 veces, pero el recuerdo de ese olor no se iba. Cuando sonó el teléfono, di un salto. Beatriz, dijo una voz familiar, medida y cortés. Soy Guillermo Vargas, el abogado de mi difunto esposo. No había hablado con él en meses. Espero no molestarte, continuó. Pero algo llegó a mi escritorio que no me pareció correcto. Pensé que debías saberlo. Explicó que esa mañana presentaron un nuevo poder notarial, supuestamente firmado por mí, otorgando a Rafael control total de mis finanzas. Es imposible, dije, apretando el teléfono. Lo supuse, respondió Vargas. La firma no es tu letra, aunque está cerca. Rafael lo entregó en persona. Dijo que estabas muy cansada para ir. Faltaba el sello del notario, lo que levantó sospechas. Hizo una pausa. Hay más. El banco me llamó para confirmar una refinanciación de tu propiedad, con Rafael como copropietario. La detuve hasta verificar los documentos. Por un momento, la habitación se inclinó. La calma que había construido las rutinas. El orden se rompió en un instante. Gracias, logré decir. Por favor, no lo contactes hasta que te diga. Colgué y me senté en la mesa de la cocina donde habían estado las tazas. Mi mente cambió al modo de trabajo el instinto de contadora de documentar. Preservar evidencia, construir un rastro claro de la verdad. Reuní todos los frascos, el recibo, las notas de mi llamada con Alejandra y ahora la de Vargas. Etiqueté cada sobre por fecha y hora. Luego abrí el archivero donde guardaba los papeles familiares y saqué todo con el nombre de Rafael, solicitudes de préstamos, reparaciones, hasta cheques de cumpleaños. Las páginas olían a polvo y tinta. Cada una contaba una historia de confianza, de oportunidades que di y de cómo él había estudiado mis hábitos, mi letra, mi bondad. No solo planeó tomar lo que era mío, se preparó para que yo no estuviera. El hospital olía a antiséptico y lluvia. Llegué justo después del amanecer, con una bolsa de papel con ropa que Leonor probablemente nunca usaría. Una enfermera me guió por un pasillo estrecho, entre el murmullo de máquinas y voces bajas. Leonor estaba despierta cuando entré, su piel del color del pergamino, los ojos rodeados de ojeras. Un tubo fino alimentaba el líquido claro en su brazo. Al verme, su boca tembló. Señora Morales, susurró. No quise, y su voz se quebró. Dejé la bolsa en la silla y me senté a su lado. No fuerces las palabras, dije en voz baja. Necesitas descansar. Pero ella negó con la cabeza, apretando la sábana con ambas manos. Tengo que decírtelo. Mereces saberlo. Su confesión llegó a trompicones, cada frase cayendo como piedra. Rafael estaba desesperado desde hacía meses, ahogado en deudas que nunca me mencionó. La convenció de que el dinero del seguro lo arreglaría todo, que tras el accidente estarían libres. Dijo que lo resolvería todo, dijo Leonor, con lágrimas deslizándose en su cabello. No le creí al principio, pero él seguía diciendo que sería sin dolor, solo dormir. Ni lo sentirías. Mis manos estaban cruzadas en mi regazo. Las miré en lugar de a ella. El leve temblor en mis dedos, la cicatriz de cuando Rafael tenía 10 años y me corté abriendo un juguete de cumpleaños. Ese recuerdo parecía de otra vida. Pensé que bromeaba, continuó, hasta que trajo la botella y me dijo que me callara. ¿Por qué no lo detuviste? Mi voz era calma. Aunque me sorprendió, lo intenté, dijo, pero dijo que si hablaba, haría que pareciera que yo ayudé. La habitación estaba muy quieta, más allá del vidrio. La luz gris suavizaba los bordes de todo, el mundo difuminándose como tinta en agua. Leonor buscó mi mano, tentativa. Lo siento tanto, susurró. Dejé que sus dedos tocaran los míos. No sentí enojo, ni ganas de alejarme, solo un vacío profundo y frío, como la marea retrocediendo antes de una tormenta. Lo negará, dijo al fin, pero te juro, lo planeó todo. Asentí una vez, porque ya lo sabía.
El detective Antonio llegó a la casa 2 días después. Era un hombre alto, con ojos cuidadosos que veían más de lo que dejaban ver. Al abrir la puerta, se quitó el sombrero como si entrara a una iglesia. Señora Morales, dijo, gracias por llamar. Solo necesitamos repasar algunas cosas. Tenía todo listo en la mesa del comedor, los frascos etiquetados, el recibo de la ferretería, el sobre del abogado, copias de cada documento que Rafael falsificó. El orden me daba calma. Siempre había sido mi forma de sobrevivir al caos. El detective revisó cada artículo sin comentar. Sus manos enguantadas se movían con suavidad, casi con respeto. Hizo lo correcto, dijo al fin. Necesitaremos esto como evidencia. Asentí. Hagan lo que deban. Miró alrededor de la casa las fotos familiares. La simetría cuidadosa de los muebles, la pulcritud que ya no significaba consuelo. ¿Está su hijo aquí? Llegará pronto, dije. Todavía no sabe que he juntado las piezas, aunque la sospecha brillaba en sus ojos. Afuera, el viento susurraba entre los encinos. El sonido me recordó las tardes de verano cuando Rafael era pequeño, persiguiendo luciérnagas en el patio. También guardé esos frascos entonces, para la luz. Cuando finalmente llegó al driveway, observé desde la ventana cómo el patrullero se estacionaba detrás. Bajó, frunciendo el ceño ante los extraños en el porche. Mamá, su voz se quebró, mitad confundida, mitad asustada. El detective Antonio se acercó con calma, mostrando su placa. Rafael Morales está bajo arresto por intento de homicidio y falsificación. Por un momento, Rafael no se movió. Luego soltó una risa corta, afilada, que no pertenecía al niño que crié. Tú los llamaste, se suponía que confiarías en mí. Abrí la puerta. La luz del sol cayó sobre su rostro, dura e implacable. Lo hice, dije suavemente. Por eso casi me matas. Los oficiales lo llevaron al auto. No miró atrás. Cuando se fueron, la calle quedó en silencio, salvo por el zumbido bajo de los insectos y el leve crujido del columpio del porche. Cerré la puerta, puse la palma contra la madera y dejé que la quietud se asentara a mi alrededor como ceniza. Las semanas pasaron en un borrón de mañanas grises y noches inquietas. Leonor se recuperó lentamente, su voz más suave ahora, sus movimientos cuidadosos, como si el mundo se hubiera vuelto frágil bajo sus pies. Se mudó con su hermana al otro lado de Oaxaca, dejando solo una nota de agradecimiento escrita con letra temblorosa. Rafael seguía detenido. El detective Antonio llamó una vez para actualizarme, su tono medido y distante. Palabras como evidencia, audiencia y custodia flotaban por la línea, pero apenas me alcanzaban. Solo oía el silencio que seguía. Los vecinos comenzaron a murmurar. Supongo que querían ayudar, tocaban la puerta con cazuelas y preguntas corteses, pero su compasión parecía lástima envuelta en curiosidad. Por las noches, la casa se volvía insoportablemente silenciosa. Despertaba a horas extrañas, esperando escuchar pasos o el zumbido del auto de Rafael en el driveway. Una noche sin dormir, encontré una caja vieja con cosas de su infancia en el fondo del closet. Adentro había dibujos escolares, tarjetas de Navidad, una cinta descolorida y una hoja doblada, con su letra torcida, receta de chocolate de mamá. El papel olía levemente a chocolate y polvo. Había dibujado 2 tazas, una grande, una pequeña y un corazón entre ellas. Tracé las líneas con el pulgar. El chocolate que alguna vez significó consuelo casi fue mi final. La dulzura del recuerdo se había vuelto veneno. Para el fin del verano, comencé a moverme por la casa sin sobresaltos. El silencio ya no sentía como castigo. Era solo espacio. Mío otra vez. Me reuní con el señor Vargas en su oficina en el centro de Oaxaca, la misma donde mi esposo y yo firmamos nuestra primera hipoteca hace 30 años, juntos. Reescribimos todo mi testamento, los planes de mi patrimonio, cada documento que alguna vez llevó el nombre de Rafael. Dejé una parte de mis ahorros a la Biblioteca Pública de Oaxaca.
El lugar que siempre fue hogar cuando el mundo afuera se volvía ruidoso, de vuelta en mi cocina. Mantuve las luces brillantes, los estantes ordenados. El olor a chocolate se había ido, en su lugar. Preparaba té, fuerte y sencillo. Cuando las mujeres del centro comunitario me preguntaron si enseñaría contabilidad una vez por semana, dudé solo un momento antes de aceptar. La mayoría eran madres solteras cansadas, esperanzadas, más valientes de lo que sabían. Mostrarles cómo equilibrar cuentas y planear pequeños sueños se sentía como aprender a respirar de nuevo. Había un poder callado en la estructura, en ayudar a alguien a construir lo que yo casi perdí. Algunas tardes miraba por la ventana del aula y veía a los niños esperando a sus madres, riendo, ajenos a lo frágil que puede ser la seguridad. Por primera vez en años, ya no vivía con miedo de lo que el amor podía quitarme. La primavera llegó temprano ese año, suave y cálida, rozando los jazmines afuera de mi porche hasta hacerlos florecer. Oaxaca seguía su ritmo lento, carruajes traqueteando por la calle Benito Juárez. Campanas de iglesia marcando las horas, pero dentro, todo se sentía más quieto, más ligero. Esa noche, preparé chocolate para mí, solo chocolate, sin miedo, sin recuerdos que pudieran herirme. El aroma llenó suavemente la cocina, y por primera vez, fue solo eso, el olor de algo simple y bueno. En el porche, el aire traía un toque de sal del río. Encendí la vieja lámpara que Rafael arregló hace mucho, recordando al niño que fue antes de que las decisiones oscurecieran nuestro hogar. La bombilla titiló una vez antes de brillar firme. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. Al otro lado de la calle, los niños jugaban bajo los encinos cubiertos de musgo, sus risas desvaneciéndose en el zumbido suave del atardecer. Adentro, sobre la mesa, había una carta de Leonor. Escribió desde Chiapas, donde comenzó un nuevo trabajo en una florería. Estoy aprendiendo a respirar de nuevo, decía. Gracias por creerme cuando no podía creerme a mí misma. Doblé la carta y la puse junto a mi taza. La luz del porche proyectaba un brillo tranquilo sobre los escalones, alcanzando justo hasta la puerta del jardín. Me recosté en mi silla, sintiendo el peso de los años aliviarse de mis hombros. Por primera vez, el silencio no estaba vacío, estaba lleno de todo lo que sobreviví y todo lo que finalmente era libre de ser.